Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Tenemos a Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, conocido también como Pusca, en línea ya para hablar del registro electoral correspondiente al corte del 31 de marzo de 2023, que finalmente publicó el CNE después de un retraso de 8 meses. Según la Gaceta Electoral, hay un total de 21.010.514 electores registrados en el país, de los cuales 20.783.314 son venezolanos y 227.200 son extranjeros. Ahí me detengo ya para preguntarle a Eugenio pues las particularidades de este registro que puede compartir con nosotros además como especialista en fuente electoral, porque si hay algo importante es el registro, la actualización, el que se permita además a los más de 7 millones, de esos 7 millones que puedan participar, también estar para las presidenciales, ¿no? Poder votar en las presidenciales donde se encuentren. Bienvenido nuevamente, buenas tardes, Eugenio. Hola Gladys, un gusto escucharte. Bueno, el tema con la actualización del registro electoral es que el Consejo Nacional Electoral está poniendo poco interés en los procesos de actualización dentro de Venezuela y especialmente fuera de Venezuela. Vale decir que entre el corte del 31 de marzo y el anterior, 8 meses atrás, la cantidad de electores inscritos en Venezuela disminuyó. ¿Cómo es posible que disminuyera? Porque la cantidad de excluidos, es decir, por fallecimientos, es mayor a la cantidad de inscritos en el registro electoral. Y la cantidad de inscritos en el registro electoral en los últimos 8 meses es tan baja, primero porque el proceso de actualización está restringido a las capitales de los estados, en el caso de Venezuela, y porque en el extranjero, además, el proceso está completamente cerrado. Eso es responsabilidad tanto del CNE como de la Cancillería venezolana. Es necesario, no solamente pensando en la primaria, sino como bien dice, pensando en la presidencial del año 2024, empezar un proceso exhaustivo, intenso, de actualización del registro electoral. Primero, para que 2 millones de electores en edad de votar, que han cumplido 18 años y están en edad de votar, puedan inscribirse, todavía no lo han podido hacer. Y segundo, para que los venezolanos que están inscritos en el registro electoral, pero han abandonado el país, que son aproximadamente 4.8 millones de los 7 millones que se calcula están afuera, puedan actualizar sus datos en el registro electoral y, si lo desean, participar en la presidencial del año 2024. Es decir, Eugenio, de acuerdo a las cuentas que rápidamente se pueden sacar de las cifras compartidas, estaríamos hablando de que el registro, si estuviese actualizado a la fecha, con todo lo mencionado, seríamos alrededor de unos 29 millones de electores, dentro y fuera. Tal vez un poco menos. Hay que recordar que el tema en Venezuela es que el voto no es obligatorio, el voto es electivo, y por lo tanto el registro electoral también es electivo, no es algo obligatorio, a diferencia de otros países. Sin embargo, hay un rezago importante en la actualización del registro entre 18 y 45 años. Entre 18 y 45 años estamos hablando de un poco más de 3 millones de personas que no están inscritas para votar, aunque tienen la edad para hacerlo. Vamos a suponer que el que tiene más de 30 años y no se ha inscrito en el registro electoral es porque es un abstencionista crónico. Eso bien pudiese ocurrir, es decir, una persona que difícilmente se va a inscribir para votar. Sin embargo, entre los electores potenciales que no están inscritos en Venezuela y los electores potenciales que no están inscritos fuera de Venezuela, la cifra pudiese aumentar significativamente. Estamos hablando de unos 4 o 5 millones adicionales a los que se están anunciando como electores potenciales en este momento. Muchísimo, muchísimo, o sea, unos 26 millones aproximadamente sería el registro si estuviese actualizado. Y ya de hecho, para esa cifra, esa cantidad potencial, estamos tarde, ¿no? Estamos tarde, especialmente en el extranjero. Insisto, en el extranjero hay dos problemas.
Primero, que los venezolanos que han cumplido 18 años y están fuera del país se puedan inscribir en el registro electoral, y que después los venezolanos que están inscritos en el registro electoral dentro de Venezuela puedan actualizar sus datos para votar fuera del país. Ahí estamos hablando de potencialmente 4,8 millones de personas, uniendo los dos grupos. Lamentablemente Venezuela, el gobierno venezolano solamente tiene misiones diplomáticas, solamente tiene 100 misiones diplomáticas en todo el mundo. Operativamente es imposible que con esa cantidad de misiones diplomáticas se pueda habilitar o se pueda dar cabida a los procesos de inscripción o de actualización de 4,8 millones de personas. Un dato paradójico: en las 4 horas que lleva el proceso de registro ad hoc que se está haciendo para la primaria de la oposición del 22 de octubre, ya han manifestado más interés en inscribirse en ese registro ad hoc más personas que las que el CNE ha logrado registrar en el extranjero en los últimos 5 años. Por supuesto, superar la cifra de inscritos en el extranjero en los últimos 5 años, la cifra oficial del CNE, no es muy difícil. Estamos hablando de poco menos de poco más de 2.000 personas, así que tampoco es tan complicado superar esa cifra. En todo caso, sirve de comparación al proceso del registro preliminar que está haciendo la Comisión de Primarias, que no tiene impacto en la presidencial, y lo que ha venido haciendo el CNE y la Cancillería venezolana en los últimos años. Lo que pasa es que también la comisión se la está poniendo viable a la gente que está fuera a través del digital, ¿no? Que hay también la pregunta de qué posibilidades habría de que fuese una actualización del registro de los que están, por ejemplo, fuera del país, digital, incluso los que están dentro, teniendo solo las sedes en ciudades principales, que se diera también esa opción, pero obviamente con la garantía, el resguardo, la supervisión de esos datos que se van a compartir para actualizar el registro. Eso sería viable, bueno, ¿no? Es viable. El CNE siempre se ha escudado en que el registro tiene que ser un trámite presencial ante las oficinas del registro. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el voto en el extranjero, actualización del registro en el extranjero y voto en el extranjero, tiene que sufrir una modificación significativa dado el nivel de migración que hay en Venezuela. Las leyes electorales de Venezuela están concebidas para un país que no tenía ciudadanos fuera, significativamente hablando. No éramos un país de donde la gente emigraba, sino todo lo contrario. De hecho, la legislación electoral venezolana en el extranjero tiene particularidades, como decir que las mesas electorales se constituyen en donde hay más de 10 o menos de 10 electores. Un sinsentido cuando estamos hablando ya de 4,8 millones de electores potenciales fuera del país. Así que usar la referencia que está usando la Comisión Nacional de Primaria, que no es nada nuevo además, porque lo que está haciendo la Comisión Nacional de Primaria ya lo hacen algunos bancos fuera de Venezuela para validar identidad, y ya lo hacía el INAC en su momento cuando era necesario preregistrarse para viajar al país durante la pandemia de COVID-19, que era necesario subir en la página del INAC el certificado de vacunación, etc. No es tan complicado, técnicamente hablando. Económicamente tampoco es nada oneroso, es un tema simplemente de voluntad política. El problema con el registro fuera de Venezuela es que la narrativa oficial ha sido la de negar la migración masiva de venezolanos. Si se facilita el proceso de actualización e inscripción fuera de Venezuela, va a haber un dato muy llamativo que va a contrastar con la narrativa oficial. Y lo otro que también, como tú comentas, lo de la voluntad política, sabiendo que no hay, o por lo menos lo que se manifiesta ahora se puede interpretar así, o lo que no se manifiesta, mejor dicho, de aquí a las presidenciales, ¿qué es lo que se puede esperar por parte del Poder Electoral en este sentido? Y bueno, suponiendo el caso de que no se faciliten los mecanismos para que la gente pueda actualizar su residencia en el registro, y ¿qué opciones habría? Y si queda solamente el electorado que aparece en por ejemplo, se actualiza para el año que viene, y eso son simplemente 21 millones, más o menos. Con esos 21 millones se puede participar de una forma confiable, en cuanto, bueno, además de todas las demás condiciones que deben considerarse, pero ¿puede ser confiable? Bueno, creo que primero se necesita mucha presión, tanto nacional como internacional, para que se actualice el registro, tanto dentro como fuera, porque el problema es que ahorita, aunque tienes 21 millones de electores en números gruesos registrados para votar dentro de Venezuela, la cantidad de electores dentro de Venezuela es menor por la migración.
Estamos hablando de, hay un registro que tiene que recalcularse. Ah, Vamos a claro, restarle esos, lógico. a esos 21 millones hay que restarle 3 o Sí. 4, dependiendo de la fuente de cálculo que se use, porque no hay datos oficiales, ¿no? Todo esto son proyecciones que se tienen en función de los datos del INE, en función de los datos del CNE, porque ni el INE ni el CNE han ofrecido información pública sobre esto. Entonces, todos son aproximaciones. Pero el registro de 21 millones no es tal, porque entre 3 y 4 millones están fuera de Venezuela, imposibilitados de votar. Entonces, si la presidencial fuera este domingo, en realidad los que tendrían derecho a votar desde el punto de vista práctico no son 21 millones, son 16 o 17 millones, Claro. dependiendo de cómo se saque esa cuenta. Entonces, es evidente que se necesita mucha presión nacional e internacional, también mucho lobby para que se admita, sobre todo el proceso en el extranjero, que es muy complejo, porque primero el venezolano que está fuera del país tiene que recuperar su derecho a la identidad, es decir, tener documento de identidad, después tiene que inscribirse en el registro consular y después que se dé de alta en el registro consular tiene que habilitarse en el registro electoral. Si uno ve todos esos pasos, con la burocracia que implica esos 3 pasos, prácticamente les cierran la puerta a la participación política a los venezolanos que están en el extranjero. Hay que buscar algún tipo de flexibilización, tanto normativa como práctica. Por ejemplo, para el registro preliminar de las primarias se está permitiendo que se utilice la cédula o el pasaporte, entendiendo que el venezolano que está afuera, en su mayoría, puede tener pasaporte, pero definitivamente no va a tener la cédula, porque no hacen nada con la cédula fuera de Venezuela. Eso es algo que el CNE siempre se ha negado a permitir fuera de Venezuela. Quiero decir, que se pueda votar o que se pueda inscribir en el registro electoral con el pasaporte. Habría que actualizar, habría que hacer un acto normativo del CNE para facilitar el proceso de identificación del ciudadano fuera del país y evidentemente cambiar esa disposición que está en la ley, disposición de interpretación que está en la ley del año 2009, de que el venezolano fuera del país tiene que demostrarle al funcionario consular de Venezuela que está legal en el país en donde quiere votar. Y quiero hacer énfasis en eso, porque lo que ha ocurrido con la interpretación que hace la Cancillería venezolana es que la Cancillería venezolana decide qué es lo que significa estar legal en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, etcétera. Y no toma en consideración lo que el gobierno colombiano, lo que el gobierno argentino, lo que el gobierno estadounidense, lo que el gobierno español, etcétera, considera que es legalidad dentro de su territorio. Esto pareciera que es de perogrullo, pero no es así. Lamentablemente la Cancillería venezolana tiene unos parámetros muy cerrados sobre lo que cree que es estar legal fuera de Venezuela o lo que es estar legal fuera de otro país. Y eso de alguna u otra manera tiene que cambiar, porque si no, la cantidad de venezolanos que pueden demostrar que efectivamente tienen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia en los países donde se encuentran es muy complicado. La autoridad consular venezolana, y en esto tiene mucho que ver el CNE, porque la Cancillería, en el caso del registro, depende del CNE, los funcionarios consulares venezolanos no pueden asumir la función de autoridad migratoria del país en donde están acreditados. Tienen que hacer todo lo contrario, tienen que facilitar el proceso, especialmente el de acceso a la identidad, y lamentablemente eso no está ocurriendo. Cuando te escucho y veo la cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta, mencionabas lo de la presión, muchas veces se ha hecho presión, a veces no se logra pues el resultado esperado. Y ahí la pregunta para cerrar también y un poco para entender la importancia de lo que estamos hablando sobre el registro electoral y la necesidad de actualizarlo, incluir por supuesto a quienes están afuera para la participación, principalmente en las presidenciales también. Ya las primarias van avanzando y organizando para que la gente pueda de una u otra manera estar, pero la realidad es las presidenciales del 2024 con este poder electoral de no avanzar en nada de lo que has dicho. Vamos a suponer ese es el escenario. Llegamos al 2024 con unas presidenciales sin haber actualizado registros, sin que ese grupo tan importante que está afuera pueda participar, etcétera, con 15 millones de electores aproximadamente. Tú como periodista especializado en procesos electorales, ¿podrías asomar más o menos cuál sería, digamos, el resultado con ese registro electoral? Bueno, mientras menos personas se actualicen en el registro electoral y mientras no se permita que los que se han ido puedan actualizar,
es una elección mucho más competitiva de lo que se piensa, especialmente si uno toma en consideración los datos de las elecciones regionales y municipales de 2021. Votaron aproximadamente 8 millones de personas, la mitad del registro recalculado. Y eso estuvo tablas entre los votos que fueron para el gobierno y los votos que fueron para opciones diferentes al gobierno. Eso pudiésemos decir que es el voto duro de los dos bloques, de los dos sectores, por verlo desde esa perspectiva. Tocaría todavía convencer a un número importante de ciudadanos, primero, de que se movilicen a votar, segundo, que el voto es secreto, y en esto la oposición está haciendo la tarea, no está haciendo la tarea porque está generando tantas dudas sobre el sistema electoral en el debate de la primaria que se están sembrando matrices de opinión que después va a costar mucho recoger. De hecho, con el tema del registro electoral, y brevemente para cerrar, Gladys, si aquí estuviera el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, en este momento, diría que el registro electoral está abierto dentro de Venezuela, lo cual es cierto, está abierto en las regiones, en las capitales de los estados. Y también diría que no hay colas para inscribirse en el registro electoral, lo cual también es cierto. Hay un proceso de desmotivación de los electores por participar, por actualizar sus datos en el registro electoral, y también una parte que los partidos políticos no están haciendo, que es la de incentivar a los ciudadanos a que acudan al registro electoral, bien sea inscribirse si son nuevos votantes, o actualizar sus datos si hubo un cambio de residencia, una migración interna en los últimos años, que además hay un número importante de venezolanos en ese concepto de migración interna. Sin embargo, creo que la sociedad venezolana, empezando por los partidos, le pone muy fácil la excusa al Consejo Nacional Electoral, porque en esencia el CNE dirá que hay una oficina abierta en la capital del estado Miranda para el que quiera inscribirse en el estado Miranda, por decir eso, pero que no hay colas en esa oficina. Entonces, mientras también el ciudadano no empuje para demostrar que se necesitan más puntos, más días, mejor horario, más logística, pues difícilmente se va a avanzar. Creo que es una presión no solamente política e internacional, sino también presión de la ciudadanía. De la sociedad, exactamente. Te agradezco mucho, Eugenio, una vez más, por estar en el programa explicando esto que es tan importante. Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales, y hoy revisando lo que ha sido la publicación el registro actualizado electoral con el que, bueno, participaríamos en unas elecciones presidenciales y también debería contar para las primarias de la oposición. Fue publicado en la Gaceta Electoral número 1023, hay que decir y destacar también, 8 meses más tarde de lo esperado, de lo que correspondía. Es el corte del 31 de marzo de 2023. Una vez más, gracias, Eugenio. Buenas tardes para ti. Nos corresponde hacer